Vamos hoy a estudiar el efecto fotoeléctrico, para segundo bachillerato, una presentación a nivel de secundaria de lo que es uno de los fenómenos que dan lugar a la revolución de la física en el siglo XX. Bueno, pues veréis, el efecto fotoeléctrico consiste simplemente en la emisión de electrones por parte de un metal, unos electrones que van a saltar, cuando los iluminamos con una luz, ¿vale? Pero este fenómeno tiene unas características que la física clásica no va a poder explicar. Bueno, ¿y qué características tiene? Pues mira, por ejemplo, solo saltan los electrones a partir de una frecuencia umbral de la luz que incide sobre ellos. Recordemos, frecuencia baja, rojo, frecuencia alta, azul. Bueno, pues aquí tengo un color amarillo. Y entonces, el caso es que si los electrones saltan con el color amarillo, fenomenal. Pero si fuera una luz más, en este caso roja, lo que veríamos sería que no saltan los electrones, ¿no? Es decir, que hay una frecuencia llamada frecuencia umbral, a partir de la cual sí que se produce el efecto fotoeléctrico, pero por debajo de esa frecuencia umbral, no. En el ejemplo que teníamos aquí, pues en amarillo, en verde, en azul, saltarían los electrones, porque son frecuencias mayores que la frecuencia amarilla. Pero en el caso del rojo ya no se verían los electrones, ¿no? Cuando sí que se está produciendo el fenómeno, por ejemplo ahora con la amarilla, cuanto más luz emitamos, ¿no? O proyectemos sobre el metal, dando más potencia a la luz, al rayo de luz, pues saltarían más electrones. Pero si tenemos la luz roja, no se producirían electrones por mucho que aumentáramos la intensidad de la luz. ¿Cómo podemos esto explicarlo? Bueno, vamos a verlo con una simulación para que veáis cómo es el montaje del efecto fotoeléctrico. Bueno, he dado ahí al simulador de la presentación, pero le tengo ya abierto, no sé para qué lo he hecho. Bueno, pues aquí tengo una especie de simulador de efecto fotoeléctrico. Entonces yo tendría aquí un tubo donde tengo dos placas. Una es la del metal y otra tiene signo positivo porque aquí tengo una batería y yo voy a iluminar el metal, en este caso ese metal es de sodio. Bueno, esto es una simulación de FET, que no lo he dicho, y la vamos a iluminar con luz roja, ¿vale? Esta es la placa de sodio. Si ponemos otra placa, pues mira, cobre, ¿veis? Va cambiando este color. Si pongo una de calcio, pues es otro color. Aquí la placa es como si yo ahí colocara otra cosa. Bueno, pongo sodio y entonces voy a iluminarlo. Voy a encender la luz y a ver si no me deja mal. Vamos a ponerle luz roja y vamos a iluminar, ¿veis? No falta ningún electrón, bueno, más que nada porque no veis que pasa aquí nada, ¿no? Dirás, pues que va a pasar. Yo le doy mucha intensidad, pero no salta ningún electrón. Bueno, vamos a probar con un color de una frecuencia mayor. Como veis, ha aumentado la longitud de onda. Mirad, fijaros, 684 nanómetros, 593. Pero eso quiere decir que si disminuye la longitud de onda, la frecuencia aumenta. Bueno, pues yo voy a aumentar la intensidad de la luz y, como veis, no está pasando nada, ¿vale? Vamos a poner una frecuencia mayor, por ejemplo, este verdecito. Entonces yo ahora voy a aumentar la intensidad, sigue sin pasar nada, hasta que sobrepase, mira, sí, ahí viene uno. Ahí salen, ¿veis? Esos son los electrones. ¿Por qué? Porque probablemente ya con este tono verde, esa frecuencia ya es mayor que la frecuencia umbral. No vamos a buscar la frecuencia umbral para este experimento porque si no nos eternizamos aquí, moviendo el dial hasta que lo alcancemos. Pero veis, los electrones están saltando. ¿Qué ocurre si yo aumento la intensidad? Pues si aumento la intensidad, simplemente salen más electrones. Y si pongo más intensidad todavía, más electrones. Así de simple. A partir de una determinada frecuencia, vamos a decir un color, pues salen los electrones. Y entonces ahí sí, moviendo la intensidad, poniendo más intensidad, saltan más electrones. Fijaros una cuestión si cojo ahora una luz mayor. Fijaros esos electrones qué rápido salen, ¿eh? Incluso con poca intensidad.
Si pongo más intensidad, fijaros lo que va a pasar, ¿vale? Los electrones saltan a gran velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, yo puedo medir la energía cinética de los electrones simplemente poniéndoles un potencial contrario, es decir, esta placa es positiva y los electrones que son negativos pues van hacia ella como lobos. Pero si yo pongo aquí un panel negativo, entonces serían rechazados y retroceden, ¿no? Bueno, yo puedo intentar ajustar el potencial de tal manera que encuentre el momento en el que dejen de llegar, ¿vale? Bueno, esto es la descripción de lo que pasa con el efecto fotoeléctrico. Ahora vamos a buscar la explicación con otro vídeo, ¿de acuerdo? Por cierto, en los que queréis jugar con el efecto fotoeléctrico y esta simulación de FET, pues aquí podéis jugar también haciendo gráficas de corriente, intensidad, pero para un nivel de bachillerato me parece excesivo.